Hola Carla, buen día. Hola Carol, buen día. Justo te iba a decir que probemos audio. ¿Cómo Súper, estás? sí. Oye, no sé qué pasó, pero sabes que estaba desde temprano y no había tenido nunca problema para ingresar a las capacitaciones. A veces pasa, pero no importa, ya está Sí, solucionado. sí, gracias. Oye Carol, te ¿Proyectos? cuento que ya Sí. hay participantes esperándonos, así que ellos escuchan todo lo que hablamos. Ah, súper. ¿Te Ahora parece si todo. quieres puedes probar tu PPT para ver si funciona? Ya. Voy a compartir. Ahora sí, te habíamos perdido un rato. Sí, sí, no sé qué pasó, se había ido. Se me abrió una ventana y la voy a eliminar. Ya, ahora sí. Ahí tú me dices, Sí, se ve bien, se ve perfecto, ve si avanzan. Súper. ya, ¿no se ven si hay alguna nota o algo así? No, Nada. no se ve. Ya, y ahí está el puntero, no sé si. Sí, también. Ya, Qué súper. bueno, mira, falta un minuto para las 9. Esperemos que Ya, demos al menos 3 minutos más para que se conecte más gente. ok, Ya, ya, súper, nos vemos en 3 minutos entonces. ok.
Bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad de la expositora y de los asistentes, vamos a dar inicio a noveno, nuestra novena transferencia técnica del presente año, asociados al Manual de Enfermería Gerontogeriátrica en el cuidado continuo de personas mayores, que está pronto ya a ser lanzado y publicado, porque ya la ministra se comprometió con nosotros. Así que lo más probable es que venía preparada porque nos van a preguntar, pero para que ya aclarar todas las dudas, hay un compromiso, así que este mes ya se supone que va a estar publicado y lanzado. Bueno, en esta oportunidad, como ustedes ven aquí, el tema que nos convoca hoy son los cuidados de enfermería asociados a personas mayores con el síndrome geriátrico de polifarmacia, polimedicación, ¿ya? Algo que es bien frecuente en este grupo etario, y ahí Carol va a profundizar un poquitito más en relación a este tema tan importante y que requiere de un manejo articulado de los profesionales que trabajan con personas mayores, pero ahí el rol del profesional de enfermería es bastante articulador. Bueno, les presento. Carol Rodway es enfermera, es magíster en enfermería, mención en educación, diplomada en áreas de bioética, educación superior, gestión del paciente gerontogeriátrico, desempeñándose en unidades de pacientes críticos, en docencia universitaria y centros diurnos también. Actualmente, además, perdón, es candidata a doctora en investigación gerontológica. Actualmente, Carol, ¿dónde te estás desempeñando desde el punto de vista laboral? En estos momentos estoy dedicada al doctorado, Carla. Ah, perfecto. Sí, Ya. sí, estoy dedicada al Bueno, como 100%. ustedes ven, tiene amplia formación en esta área, así que muchas gracias, Carol, por darte el espacio y compartir de manera tan generosa tu conocimiento. Así que te doy el pase para que comiences. Muchas gracias a ustedes también por darnos la oportunidad a todas nosotras, enfermeras y enfermeros, que pudimos participar en la elaboración de este manual, que también, como menciona, estamos muy ansiosos para que ya pueda estar disponible para todos. Y darles las gracias a quienes están conectados y bienvenidos a esta charla que de alguna manera traté de sintetizar un poco parte de la teoría, ¿cierto? Que es muy importante, pero también algunas experiencias de colegas de distintas zonas de nuestro país, tanto de la región del Maule, donde yo vivo, y también de Santiago y otras ciudades, también para poder contrastar un poco las distintas experiencias respecto al cuidado de las enfermeras y enfermeros en los centros de atención primaria y el trabajo, como mencionaba, con el resto del equipo de salud para poder entregar un cuidado de calidad. En este sentido, la hoja de ruta que vamos a abordar durante esta presentación es conocer por qué hablamos sobre este tema, qué es la polifarmacia y su relación con el envejecimiento, y los cuidados de enfermería que deberíamos centrarnos dentro de APS. Si bien, como menciona Carla, yo no me he desempeñado en APS, pero sí he trabajado bien articulado con ella a través del centro diurno donde me desempeñé hasta hace un poquito tiempo. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Sabemos que la esperanza de vida ha aumentado, no tan solo en nuestro país, a nivel mundial, especial asociado a enfermedades crónicas. Por lo tanto, este proceso ha sido catalogado tanto como un problema asociado al envejecimiento y la multimorbilidad, y también como una consecuencia a las nuevas alternativas de tratamiento, y entre eso también los fármacos. Junto a ello, también es importante mencionar que en nuestro país el 88% ya de las familias durante el año 2022 se realizó un sondeo en donde evidencia que el 88% de las familias consideran que el gasto en los medicamentos corresponde a un gasto muy importante a nivel familiar. Incluso ha conllevado a que muchas de las familias, en un 30%, se deban endeudar para la compra de estos fármacos, o en la mitad de los encuestados también destaca de que dejan de consumir otros bienes o servicios. Y especialmente esto ha sido reportado mayormente en mujeres y en personas de 61 años y más.
Otro aspecto relevante es que esto, como se menciona anteriormente, aumenta en las personas mayores y además se asocia a mayores reacciones adversas y desde el punto de vista económico, incluso gastando, ¿cierto?, con lo precaria que son las jubilaciones, gastando más de la mitad de ellas en la compra de fármacos. Además, destaca que en nuestro país, ya de acuerdo a la encuesta nacional de salud, las personas de 65 años y más consumen en un 89% al menos un principio activo, de acuerdo a esta encuesta, ¿ya? Y el promedio, ya la mediana de número de principios activos corresponde a 3 en esta población, pero si se pueden observar, un máximo de estos fármacos son 29. Por lo tanto, hay una amplia gama en el número de principios activos que consuma esta población. Ahora bien, para que recordemos un poco y refresquemos nuestros conocimientos, es qué es un medicamento, ya son sustancias naturales o sintéticas o mezclas de estas que permiten, ¿cierto?, ser utilizadas con un beneficio para nuestro organismo a través de la prevención, tratamiento, diagnóstico, curación o atenuación de enfermedades y sus síntomas. Y también hay que considerar y que no se nos olvide que la especialidad de farmacéutico, medicamentos herbarios tradicionales también se deben tomar en cuenta porque muchas veces los usuarios no reportan si están tomando algún medicamento, por ejemplo, a través de hierbas naturales, etcétera. También recordar que en los medicamentos la sustancia ya que genera el efecto en nuestro organismo para lograr el objetivo terapéutico, ya la materia prima son los principios activos. Ya por eso cuando uno habla en la polifarmacia, más que nombrar el medicamento, habla de los principios activos, ya porque puede haber un medicamento que tenga más de un principio activo, ¿ya? Desde el contexto social, la polifarmacia también se considera como un bien social, ya que no es cualquier producto que uno vaya a comprar, ¿cierto? O una mera mercancía, ya tiene un valor intrínseco y ese valor intrínseco está enraigado, ¿cierto? Enraizado al mejoramiento de nuestra salud. Es por esto que estamos todos llamados como profesionales y también como población en general a hacer un uso racional de los medicamentos, ya que esto consiste en tener el paciente adecuado, la dosis adecuada, el fármaco adecuado, tiempo adecuado y a un menor costo posible. También dentro de este uso racional de medicamentos es importante que consideremos las reacciones adversas a ellos, ¿ya? Estas reacciones adversas, especialmente en las personas mayores, son una amplia gama y puede generar un desmedro de su funcionalidad y su calidad de vida. Por lo tanto, son todas estas reacciones nocivas, pero no intencionadas, que se producen por el uso de fármacos a dosis utilizadas normalmente. Y para potenciar también este uso racional de medicamentos es muy importante estar atento a estas reacciones adversas a través de la farmacovigilancia, ¿ya? En nuestro país existen normativas, instructivos para realizar la farmacovigilancia y lo más importante en ella es que nos permite promover el uso seguro y racional de los fármacos y tomar medidas para poder actuar y prevenir futuras complicaciones. ¿Qué es la polifarmacia en sí? Y aquí vamos entrando a un tema que, si bien genera muchas dudas muchas veces, porque las definiciones de la polifarmacia en la literatura son diversas. ¿Ya? Desde el punto de vista cualitativo, corresponde a tomar más medicamentos de los que son clínicamente apropiados. Ahora, si le otorgamos un número ya a la polifarmacia, cuantitativamente corresponde al uso concomitante de varios fármacos ya o principios activos, y el punto de corte que se ha reportado ahora actualmente en la literatura, ya con mayor frecuencia, es 5 o más fármacos o principios activos, ¿ya? Antiguamente se mencionaba el número 3 ya como punto de corte, pero actualmente lo que más se reporta en la literatura, como les mencionaba, son 5 o más. ¿Por qué 5 o más? Aquí en este gráfico que les quiero compartir, que se relaciona sobre los efectos adversos, las reacciones adversas y el número de fármacos, a medida que va aumentando el número de fármacos y especialmente con 5 de ellos se pone más empinada la pendiente, ¿ya? Entre las reacciones adversas y el número de fármacos. Desde el punto de vista excesivo, ya podemos ver que a medida que aumenta, ¿cierto? Especialmente ya entre 9 y 10 se puede considerar como una polifarmacia excesiva.
Pero otros conceptos, definiciones que también son importantes de considerar para la polifarmacia es si esta es adecuada o inapropiada, ya que dada la multicausalidad de la polifarmacia se encuentra la pluripatología o la multimorbilidad y por lo tanto muchos usuarios requieren de múltiples fármacos y por lo tanto en este sentido pudiésemos hablar de una polifarmacia adecuada cuando está centrada en los objetivos terapéuticos del paciente, centrado en él, en su contexto clínico, en sus deseos, y también cuando estos fármacos tienen menores riesgos de reacciones adversas al paciente. Y el objetivo también es mantener una buena calidad de vida, con una mejor evidencia también del uso de esos fármacos. Lo contrario, la polifarmacia inapropiada es aquella que presenta mayor riesgo de interacción entre los fármacos con una menor evidencia del beneficio y no consigue los objetivos terapéuticos. Y además, por lo tanto, conlleva a una dificultad en el cumplimiento y en la adherencia de la terapia. También es importante considerar dentro de la polifarmacia si hay medicamentos que son potencialmente inapropiados, ¿ya? Estos medicamentos tienen poca evidencia, tienen mayor riesgo poca evidencia de beneficio en comparación con otras alternativas de tratamiento, ¿ya? Y también es importante considerar, por lo tanto, el número, ya que nos puede dar una alerta, ¿cierto? Pero revisar si presentan medicamentos que son potencialmente inapropiados o si la polifarmacia es adecuada o no. Nuestro país destaca, también de acuerdo a la encuesta nacional de salud, que el 12,8% de la población total chilena consume, por lo tanto, más de 5 más principios activos. ¿Ya? Esto se ve evidenciado que también aumenta en las mujeres a medida que aumenta la edad en un 36,9%, casi un 37%, en aquellos con menor escolaridad está presente también la polifarmacia y entre las zonas urbano y rural hay un porcentaje similar. Donde se consiguen con mayor frecuencia los fármacos por las personas, por los chilenos, en los centros de salud, ya con un mayor porcentaje y también en farmacias particulares. Y esto también nos llama la atención como profesionales en que debemos, ¿cierto?, enfocarnos en una adecuada prescripción, especialmente por parte de los médicos y nosotras como enfermeras y enfermeros también para estar considerando, ¿cierto?, si esto puede ser apropiado o no de acuerdo al contexto de salud del usuario. En el trabajo, ¿cierto?, como un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes son los que recetan más los fármacos? Los médicos y generales y los psiquiatras. Ahora bien, ¿cuál es la relación de la polifarmacia ya con el envejecimiento? Se considera, ¿cierto?, un síndrome geriátrico porque es más frecuente en las personas mayores, ¿cierto?, en un 37%, y se asocia con otros síndromes geriátricos, con múltiples, ya como las caídas, delirium, deterioro cognitivo, incontinencias, y también presenta múltiples efectos adversos, como cardiovasculares, mareos, temblores, por lo tanto, potencia la fragilidad, un precursor de la fragilidad en la persona mayor, ¿ya? Por eso es un síndrome geriátrico muy importante y tiene peores resultados, especialmente en la pérdida de la funcionalidad, en la persona mayor una menor calidad de vida, esta repercusión incluso puede manifestarse, observarse a más largo plazo y también se reportaba una mayor mortalidad en las personas mayores. Ahí le puse un signo de interrogación porque actualmente también se ha ido cuestionando un poco esto en el sentido de que no se ha delimitado, también el límite es muy fino entre saber si las causas de la mortalidad es netamente por la polifarmacia, ¿ya? O porque estos pacientes tienen una alta carga de pluripatología, ¿ya? Pero sin embargo la mortalidad también está asociada, ¿cierto? Y es algo que tenemos que tener en consideración. La última encuesta de calidad de vida en la vejez también destaca, similar a la población general, en que las personas mayores prevalecen las mujeres el consumo de la polifarmacia, la presencia de la polifarmacia, a medida que aumenta la edad también, ¿cierto? Se observa que prevalece la polifarmacia y en aquellos que tienen un menor nivel educativo. Ahora,
Aquí les quise compartir algunos relatos también porque es muy importante que especialmente nuestro rol es muy cercano a las personas, a las familias, su contexto en APS, a su círculo social. Por lo tanto, conocer las percepciones que tienen respecto a la polifarmacia es muy importante, no tan solo como una meta, un objetivo, sino que también que esto se adecúa a su contexto de vida. Aquí hay un relato, por ejemplo, de un usuario que manifiesta, tomo una para la presión, otro para la sangre, también otro para el corazón, otro para la artritis y uno que tomo por mi cuenta para los huesos. Eso sin contar lo que ingiero de vez en cuando para el dolor de cabeza o para cuando me siento un poco resfriada. En este relato podemos desprender la presencia de la pluripatología y de la automedicación. Otro relato menciona, me había dado unas pastillas para dormir. Luego eché un vistazo a la caja entonces que estaba escrito, si tiene tos no debe tomarlos. Entonces yo como tenía asma tosía y no me atrevía a tomarlos. Ese relato también nos muestra una falta de educación dentro de los efectos adversos, por ejemplo, las contraindicaciones y la disminución de la adherencia también a la terapia. Y por último, entonces, no sé por qué me cambian los medicamentos sin avisarme. Te dan la receta y listo. No, yo quiero saberlos por qué. Aquí también podemos ver una falta en la educación y un consenso en la terapia, que también es muy importante para favorecer la adherencia. En el envejecimiento, aproximadamente 4 de cada 10 personas mayores usan al menos un medicamento de venta directa, o sea, sin receta, y estos muchas veces no lo reportan a los médicos, ¿ya? Y nos puede generar algunos problemas como la cascada de prescripción. La tasa de automedicación fluctúa aproximadamente entre un 45 y un 75% en las personas mayores. También es importante considerar de que esto merma el cumplimiento de la terapia medicamentosa incluso en un 50% y aumenta el gasto del sistema de salud. En nuestro país este aumento ha sido progresivo y especialmente asociado al envejecimiento y aumenta el gasto de bolsillo también de las familias en un 38% en los medicamentos y en un 32% aproximadamente en el total de salud, lo cual dentro de los países de la OCDE estamos entre los cuatro con más gastos, ¿cierto?, desde el bolsillo de las propias familias. Y corresponde la polifarmacia en el envejecimiento a la primera fuente de trastornos iatrogénicos, no tan solo por los cambios fisiológicos, sino también por aspectos sociales, psicológicos, por alteraciones visuales, por ejemplo, daños de alteraciones en la memoria. Por lo tanto, es la primera fuente, ¿cierto?, de reacciones adversas. En un 2, por ejemplo, pacientes que consumen 2 medicamentos o en un 13% tienen el riesgo de presentar una reacción adversa. Con 5 fármacos que mostrábamos en la tablita anterior ya aumenta un 58%, con 7 más en un 82%. Por lo tanto, ya es un precursor también de mayor ingreso hospitalario en las personas mayores por reacciones adversas, especialmente por medicamentos potencialmente inapropiados. Dentro de la fisiología del envejecimiento destaca que el origen de la polifarmacia es multifactorial, cambio fisiológico en la farmacocinética y dinámica de los medicamentos, la multimorbilidad, perdón, y la presentación también atípica de las enfermedades. Dentro de la farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos, destacar las siglas ADME, ¿ya?, que nos permite recordar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción ya de los medicamentos. Disminuye el pH gástrico a nivel, ¿cierto? Que por lo tanto aumenta, es más básico. La capacidad secretora disminuye, perdón, aumenta el pH gástrico, disminuye el flujo sanguíneo gastrointestinal. Respecto a la distribución, disminuyen las proteínas plasmáticas, ¿ya? Y esto también es importante en el sentido de que hay fármacos que viajan asociados a las proteínas y por lo tanto, al haber menos proteínas, ya hay más circulación de la fracción libre de ese fármaco, lo cual pudiese generar reacciones tóxicas. ¿Ya? Otro aspecto importante también es respecto a la composición corporal, ¿ya? Es la distribución. ¿Por qué? Porque disminuye, ¿cierto?, la masa magra corporal, disminuye el agua corporal total y aumenta la grasa corporal. Y en este sentido hay fármacos que tienen más afinidad, por ejemplo, hacia el agua y otros más afinidad hacia el tejido adiposo. Por lo tanto, algunos fármacos hidrofílicos como la digoxina, por ejemplo, la morfina,
alcanzan su dosis de toxicidad mucho más rápido, ¿ya? Eh, Perdón, esos son lipofílicos, hidrofílicos, perdón. Hay, de nuevo, la digoxina, por lo tanto, la morfina son fármacos hidrofílicos, por lo tanto, tienen una mayor afinidad al agua y alcanzan su toxicidad, como hay menos cantidad de agua, el nivel de toxicidad la alcanzan más rápido, pero también el efecto va a ser más breve, ¿ya? Y los fármacos lipofílicos, como por ejemplo el diazepam, el clonazepam, tardan en hacer más efecto porque tienen que saturar mayor cantidad de grasa corporal, ¿ya? Y por lo tanto, también el término de este efecto va a ser más prolongado. Incluso se menciona que el término del efecto va a corresponder 5 veces a la vida media del fármaco por la del paciente. Por lo tanto, puede tardar incluso días, ¿ya? Respecto al metabolismo, es importante recordar que corresponde a la degradación de los fármacos en el hígado, disminuye la función de los citocromos, que son las células en el hígado que permiten depurar los medicamentos, ya disminuye el flujo sanguíneo hepático y también disminuye la excreción renal. Por lo tanto, es muy importante considerar estos factores también a la hora de la prescripción tanto de los médicos y la administración de nosotras. Las guías clínicas habitualmente están elaboradas por órganos, ¿cierto? Lo que permite también una fragmentación de la atención, la pluriconsulta y la falta de comunicación, ¿cierto?, entre los profesionales. Por lo tanto, también es más difícil predecir el efecto real que puede tener un fármaco en las personas mayores. Algunos ejemplos para compartirles: los anticoagulantes como el acenocumarol se unen a proteínas, por lo tanto, tiene un mayor riesgo de sangramiento al tener una fracción libre circulante. El clonazepam, ¿cierto? Es un medicamento que se transforma en el hígado, cambia su distribución porque es lipofílico, o sea, necesita saturar mayor cantidad de tejido adiposo para hacer efecto, pero también tarda mucho más tiempo para poder ser eliminado. La metformina, por ejemplo, se elimina vía renal y por lo tanto, como disminuye la excreción, tiene mayor riesgo de que se acumule. Factores de riesgo en la polifarmacia se pueden agrupar en factores personales, sociales, asistenciales. Podemos ver que entre los personales y sociales son casi 50 y 50, por lo tanto es muy importante el trabajo con el equipo, con la familia y la persona mayor. La pluripatología, la edad avanzada, el sexo femenino, ¿cierto? Que lo vimos anteriormente, son factores de riesgo. La pérdida también de la funcionalidad, deterioro cognitivo, la automedicación que vimos anteriormente, el bajo nivel educacional, los bajos recursos económicos, la ruralidad también para poder tener un acceso más fácil a los centros de salud y la publicidad especialmente asociado cuando existe una mala o baja percepción, autopercepción de salud, ¿ya? Dentro de los asistenciales, las hospitalizaciones recientes, las consultas múltiples, la falta de una BGI, ¿ya? También una falla en la duración de la terapéutica. Muchas veces se le explica cuándo tiene que tomarse los medicamentos, para qué son, pero no por cuánto tiempo. Y muchos usuarios, por miedo muchas veces a dejar de tomar, continúan o lo contrario, si ya se sienten un poco mejor, no siguen tomando porque, dado la alta carga de fármacos, les genera cansancio también y agotamiento. Los problemas asociados también, el límite es muy estrecho por todos estos cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento. Dentro de los más complejos, dentro de los problemas asociados está la tríada iatrogénica, que lo veremos en la diapositiva siguiente, la cascada de la prescripción, que también lo veremos más adelante. Estos son algunos de las reacciones que pudiesen presentarse. Las más frecuentes son las caídas, la sedación, la constipación, la hipercalemia, hiperglicemia o hipoglicemia, asociados también frecuentemente a los fármacos que más se repiten son las benzodiazepinas, los antidepresivos, anticolinérgicos, los opioides, ya analgésicos, los antihistamínicos, beta bloqueadores, ya diuréticos también, son los fármacos que más se repiten con estos problemas, ¿ya? La hipertensión ortostática también. ¿Qué es la triada iatrogénica? ¿Ya? Esta corresponde en las personas mayores la presencia de la polifarmacia, las interacciones farmacológicas, por lo tanto, mientras más medicamentos, tengo más riesgo de que interactúen entre ellos, y también sumado a los medicamentos potencialmente inapropiados,
que vimos anteriormente, que son aquellos, ¿cierto?, que tienen insuficiente evidencia de beneficio en comparación con otros fármacos, por lo tanto son menos seguros, aumentan el riesgo de RAM y hay que hacer también una salvedad que estos son potencialmente inapropiados, no quiere decir de que estén prohibidos, ¿ya? Quiere decir de que se tienen que utilizar en el caso que no exista otra opción, ¿ya? Y dentro de estos medicamentos potencialmente inapropiados destacan aquellos que aumentan la carga anticolinérgica, ¿ya? En las personas mayores son uno de los efectos adversos que más preocupan, dado que hay muchos fármacos para tratar, que son anticolinérgicos para tratar muchas patologías, ya sean respiratorias, urinarias, cardiológicas, entre otros, y por lo tanto el abanico de que pueda ocurrir es mayor, ya como la quetiapina, ipratropium, oxybutinina, amitriptilina, entre otros. Y dentro de los efectos adversos que más se reportan son, por ejemplo, a nivel periférico, sequedad bucal, visión borrosa, impactación fecal, taquicardia, entre otros. Pero a nivel central destaca que cuando aumenta esta carga anticolinérgica, disminuye el estado de vigilia y se ha reportado deterioro de la memoria, de la función cognitiva, incluso precipitar a delirio. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cuando se administran anticolinérgicos. Y por lo tanto, esta triada iatrogénica aumenta, ¿cierto?, el riesgo de reacciones adversas, incluso hospitalizaciones, ¿ya? Por lo tanto, es importante también dentro de los medicamentos potencialmente inapropiados, tanto por el médico y el equipo, ¿ya? Y el farmacéutico, poder contar con herramientas explícitas e implícitas para poder identificar estos fármacos, ¿ya? Dentro de las herramientas explícitas, estas son criterios que derivan de revisiones sistemáticas, de evidencia en la literatura, de expertos en farmacología geriátrica. Sin embargo, son listas muy extensas, ¿ya? Por lo tanto, no es fácil siempre de ejecutar y requiere de más tiempo para sistematizar ya la prescripción adecuada y no se enfoca en el contexto del usuario, ya se enfoca en el medicamento propiamente tal. Dentro de estas medidas explícitas, las más utilizadas son los criterios de Beers y los Stop-Start. Por lo tanto, también requieren de una actualización constante, ¿ya? Dentro de las herramientas implícitas, estas están basadas en la experiencia del médico, en su conocimiento, en su juicio, y está centrada en el paciente y en su complejidad. Requiere también, por lo tanto, mucho más tiempo que las explícitas y también existen varias herramientas dentro de las más utilizadas en la MAI, ya que son 10 preguntas dicotómicas para poder identificar si dentro de la prescripción existen medicamentos potencialmente inapropiados. Algunos ejemplos que quise compartirlo de los criterios de Beers, estos son en base a población estadounidense, ya son más de 200 y se actualizó ahora en el 2023. Algunos de los medicamentos que se muestran están organizados tanto por familias, por medicamentos. Las recomendaciones se presentan en los criterios de Beers de por qué no se debería utilizar o en qué casos sí, el nivel de evidencia y la fuerza ya de la recomendación. Por ejemplo, los antihistamínicos, casi todos están dentro de los criterios de Beers como medicamentos potencialmente inapropiados ya que tiene una alta carga anticolinérgica. Ya aumenta el riesgo de caída, delirium, demencias. Otros fármacos, por ejemplo, la aspirina, ya que la aspirina se usa a pasto, ¿cierto? En la población mayor especialmente. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando se utiliza como prevención primaria. Ya como prevención primaria no existe evidencia de un beneficio. Ya, por lo tanto, aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes. Ya, como prevención primaria. La miodarona también como antiarrítmico provoca mucha toxicidad. Hay que buscar, ojalá, otras alternativas de antiarrítmicos. Y aquí muchas veces ocurren discrepancias entre los subespecialistas, por ejemplo, y lo que el usuario para su mejor calidad de vida, por ejemplo, su contexto social, económico, etcétera, ya muchas veces las alternativas también se van reduciendo y no quedan otras opciones como por ejemplo de usarlo, pero con mayor precaución. Eso es muy importante. Como no son prohibidos y no hay otra opción de alternativa, la educación a los usuarios y a las familias es muy importante.
Los antipsicóticos también, ya muy importante, el aloperidol, la quetiapina, la risperidona, ya aumentan el riesgo también de infarto cerebral, ya aumenta la mortalidad y por lo tanto hay que tener mucha precaución, ojalá no usarlo y si se utiliza con mucha precaución. A nivel europeo, como en Estados Unidos se crearon los criterios de BIRS, en Europa también trataron de adaptar estos criterios a su realidad y aparecen los criterios STOP. Ya algunos ejemplos para mencionar en el sistema musculoesquelético, los antiinflamatorios no esteroidal, por ejemplo, en aquellos usuarios que tengan antecedentes de úlcera péptica o hemorragia digestiva, puede aumentar el riesgo de reaparición de enfermedades ulcerosas, ya riesgo de hemorragia digestiva, por ejemplo, utilizado con algunos tipos de anticoagulantes. También en los criterios STOP nombra los fármacos y por qué no deberían, ¿cierto?, utilizarse, cuál es su riesgo. La glibenclamida también ya hace mucho tiempo se empezó a dejar de usar en las personas mayores por el riesgo a la hipoglicemia prolongada. Otros fármacos que también se mencionan en estos criterios son aquellos que pueden afectar de manera negativa a aquellos que son más propensos a caerse, por ejemplo, que han presentado una o más caídas en los últimos 3 meses, como las benzodiazepinas, antihistamínicos, ya por el efecto sedante, porque alteran el sensorio, deterioran el equilibrio. Algunos antibióticos también que se consideran como potencialmente inapropiados, la nitrofurantoína, ya como prevención de itus a repetición, ya porque provoca hepatotoxicidad, fibrosis pulmonar, entre otros. Y luego de estas ciertas reacciones adversas, los medicamentos potencialmente inapropiados nos puede llevar también a una cascada de la prescripción, que en otras palabras corresponde a dar un fármaco para tratar el efecto adverso de otro fármaco y va teniendo un efecto en cascada. Contribuye a la polifarmacia inadecuada, inapropiada, aumenta ingreso hospitalario y por lo tanto es importante considerar la de prescripción. Aquí les quise mostrar algunos ejemplos de la cascada de la prescripción. eh, Ahí. Tenemos, por ejemplo, un usuario que consume inhibidores de la enzima convertidora, como efecto adverso, presenta tos, se le administra e indica un jarabe para la tos con codeína, esto le va a generar letargo, ya, por ejemplo, y la tos más el letargo, lo ve otro profesional, sospechan de una presunta neumonía, comienzan con tratamiento con levofloxacino, lo cual va a generar diarreas, delirio y un posible ingreso hospitalario. Otro ejemplo, un usuario que tiene indicado amlodipino, presenta edema de las extremidades inferiores, se le indica furosemida, esto le va a provocar, por ejemplo, una incontinencia urinaria, se le indica oxibutinina, que es para tratar la incontinencia urinaria, que tiene una alta carga anticolinérgica, conlleva, por ejemplo, un delirium, se le administra quetiapina, por el día anda más somnoliento, se le indica modafinilo para que ahora despierte un poco más y esto puede ser precursor también de hipertensión y volvemos nuevamente al amlodipino, ¿ya? Aquí es muy importante revisar, ¿cierto? Primero, tener conciencia y de que estamos en presencia de una cascada ya de la prescripción para poder detectarlo de forma temprana y permitir una mayor posibilidad de prevención y ajustar el tratamiento. También no olvidar las interacciones con cierto hierba o medicamentos naturales, porque muchas veces no son mencionados por los familiares, por los mismos usuarios, y pueden también disminuir o potenciar el efecto de algún medicamento. Aquí les dejé algunos de los más utilizados, por ejemplo, por las personas mayores, como la hierba de San Juan, ya interacciona con muchos fármacos y reduce, por ejemplo, la concentración plasmática de varios de ellos. El ginseng, por ejemplo, la ginkgo biloba, el diente de león también, la pata de vaca, que se utiliza mucho para bajar el nivel de glicemia, pero hay que tener mucho cuidado en usuarios que ya están tomando algún fármaco porque puede acentuarla mucho más. Y por lo tanto, dentro de la cascada de la prescripción y la polifarmacia, la deprescripción, aparte de ser una palabra muy difícil de pronunciar,
Es importante porque nos va a llevar a un aumento de la adherencia terapéutica cuando esta la consideramos, ¿cierto? Centrando ya las expectativas que tienen los pacientes. Ya, si no consideramos al usuario dentro del centro para poder ajustar el tratamiento, también la adherencia, como vimos, se va a mermar, casi incluso en un 50%. Por lo tanto, la deprescripción es un proceso gradual, ya de ir revisando los fármacos uno a uno para una mejor relación del riesgo-beneficio, con base, ¿cierto?, a las mejores evidencias a través de las distintas herramientas que se puedan contar. ¿Ya? Es acordado con el usuario, requiere la confianza del usuario a su equipo y se van priorizando claramente pacientes con polifarmacia, que tengan fragilidad o incluso también en el fin de vida para un buen morir. Es importante considerar la revisión del listado de los medicamentos, si son efectivos o no, si tienen algún riesgo ya de reacción adversa, valorar la adherencia, ver si esta polifarmacia, por lo tanto, es inapropiada o no. En el caso de que sí es inapropiada, hay que explorar los determinantes también sociales del paciente, económicos, psicológicos, las creencias que ellos tengan, ya sobre los fármacos, sobre su tratamiento. ¿Ya? Y poder tomar, ¿cierto?, las decisiones compartidas y además realizar un seguimiento de las modificaciones para también tener la claridad si presenta alguna reacción adversa o también cómo va la adherencia con el tratamiento nuevo. También es importante recordar que la prescripción en nuestro país, ¿cierto?, es de responsabilidad legal del médico. Les comparto también algunos fármacos que pudiesen favorecer quizás no tan solo la polifarmacia, pero sí estas polipíldoras ya nos puede disminuir la carga de la frecuencia de la toma de medicamentos en las personas mayores, que es uno de los más preocupantes en ello, estar todo el día centrado, ¿cierto?, en tomar medicamentos. Sin embargo, no están presentes en nuestra canasta pública ya de fármacos y tienen un alto costo. Dentro del equipo, ya en atención primaria, la comunicación interprofesional es relevante, ya, y además también con el intersector. ¿Por qué es relevante? Porque el trabajo multidisciplinario en APS se ha reportado como una estrategia eficaz para el manejo de la polifarmacia y la deprescripción, ya que permite evaluar los objetivos del tratamiento, pero es según las distintas esferas de la vida de una persona. Respecto ya netamente a los cuidados de enfermería, es importante dentro de la valoración geriátrica considerar, ¿cierto?, las cuatro esferas, la clínica, mental, funcional y social. Valorar el historial farmacológico, el que está prescrito, y eso lo podemos ver a través de la ficha electrónica, que es muy importante, que nos permite comparar, por ejemplo, si tuvo alguna hospitalización reciente o fue evaluado en atención secundaria, y también la automedicación, preguntarle a los usuarios. Valorar la adherencia al tratamiento farmacológico. Ya existen múltiples cuestionarios también que nos permiten realizarlo de manera rápida, sencilla, como el MARS, por ejemplo, que nos permite ver la adherencia a través de preguntas dicotómicas, son aproximadamente 10 preguntas. El test de batalla nos permite a través de 3 preguntas conocer, saber el conocimiento que tienen los usuarios respecto a su patología. El más frecuente que se utiliza, el test de Morisque-Green, hay una opción de 8 preguntas, y el más frecuente, el de 4 preguntas, y es ampliamente utilizado ya que se utiliza en diversos contextos clínicos también. Otras técnicas de valorar la adherencia a tratamientos farmacológicos son más bien directas a través de, por ejemplo, la medición de la concentración plasmática de los metabolismos, de la orina también de los fármacos. Es más caro, no es para todos los medicamentos, por ejemplo, los antiepilépticos, antirretrovirales, antipsicóticos. Ya lo que tenemos más a la mano y lo podemos realizar con mayor frecuencia son las medidas indirectas a través de los cuestionarios, la anamnesis. Valorar la presencia de medicamentos potencialmente inapropiados, el examen físico también. En la esfera mental, la soledad, que es muy frecuente en las personas mayores, el consumo de alcohol, dado las interacciones, las adicciones, por ejemplo, a las benzodiazepinas. Evaluar la funcionalidad, identificar a los cuidadores responsables también de los tratamientos farmacológicos. Muchas veces los usuarios no saben específicamente para qué cada medicamento, son facilitados por el cuidador o por un familiar, ¿ya? Pesquisar, por lo tanto, las necesidades de capacitación también a su entorno y las redes de apoyo.
Este es el cuestionario de Morisky Green, son las 4 preguntas y si las actitudes no son correctas, asume que el paciente no es adherente al tratamiento y se considera adherente aquel quien responde correctamente a las 4 preguntas. Dentro de los cuidados de enfermería también en la promoción y prevención, el rol de la gestión dentro de nuestro quehacer está enfocado también a gestionar herramientas que nos permitan una mejor anamnesia, un mejor control, registro, un mejor recurso humano capacitado también, materiales que nos permitan también generar educaciones o sistematización de los procesos, coordinar también con la red asistencial de acuerdo también a cada realidad de cada centro, la coordinación del ESICEP. Dentro del rol educativo, es uno de los más importantes, especialmente en APS, para potenciar el protagonismo y el rol activo tanto del paciente como del cuidador o familia, y además capacitar al equipo. Desde el punto de vista asistencial, enfocado en una administración segura de los medicamentos, centrado en el usuario, consensuado y de acuerdo también hoy en día que se ha ido cierto implementando en muchos centros de salud los planes centrados en las personas y a través de los criterios de priorización se encuentra la polifarmacia. Identificar signos y síntomas de reacciones adversas, notificarla de acuerdo, ¿cierto?, al encargado de la farmacovigilancia de cada centro y desde el punto de vista de investigación, recopilando la información, monitoreando para una mejor y mayor evidencia y mejorar nuestros cuidados. Dentro de la educación también es muy importante que los usuarios conozcan cierto el nombre del fármaco, el mecanismo de acción, o sea, para qué, ya el qué y el para qué, con un lenguaje sencillo, claro, especialmente por la prevalencia de una baja escolaridad en nuestros usuarios. Cómo tomarlo, cuándo tomarlo, durante cuánto tiempo. Si, por ejemplo, se debe de consumir en ayuna o con alimentos, ya eso también es muy importante de especificar cuándo se le entregan los fármacos. Muchas veces se utilizan dibujos, soles, lunas, depende también de la creatividad y, de cada equipo. El efecto esperado que se quiere también con esa terapia, ya para que no tiene tantos fármacos porque debe tomarlo porque sí, sino porque cuál es el real beneficio que debería tener. Y ajustarlos también de acuerdo a la calidad de vida en esta evaluación completa los efectos secundarios posibles, qué hacer en el caso de olvidar una dosis, ¿ya? ¿Cuándo suspender un medicamento? Cualquier otra información, por ejemplo, a través de trípticos, folletos que pueda tener al alcance. Importante también recordar que tomarlo en un lugar donde exista luz, ya si es de noche, prender la lámpara para también evitar de que exista algún error. ¿Ya? No compartir los medicamentos porque es muy frecuente, ¿cierto?, entre los familiares, los vecinos, por la publicidad, el compartir los medicamentos. El almacenamiento también es muy importante, especialmente si estamos en una zona, por ejemplo, rural o con escasos recursos. Lo importante es protegerlo de la luz y el calor directo. Ahora que se nos viene el verano, ¿cierto? Con el aumento de las temperaturas, la humedad, es muy importante que no se guarden fármacos en los baños, en la cocina por lo mismo, evitar plaga o contaminación como polvo, insectos que puedan dañar también los envases, por lo tanto también la integridad de los medicamentos. La venta en las ferias libres claramente no se respeta ninguno, ¿cierto?, de estos criterios para poder almacenar los medicamentos guardarlos siempre en sus envases originales. Muchas veces en las visitas domiciliarias se ven fármacos guardados en otras cajas o incluso cuando estábamos en el centro diurno me tocaba ver usuarios que hasta en cajas de té guardaban algunos medicamentos. Por lo tanto, revisar el entorno. Buscando en cada rincón de la casa siempre se iba encontrando alguna tirita de medicamento. También es importante conocer ya las características de los medicamentos cuando están en mal estado porque es importante, ya especialmente por la alteración de los sentidos que pueden ir produciéndose, ¿cierto? Por el envejecimiento, pueden haber cambios de olor, ya cuando hay algún jarabe, si el usuario no lo puede percibir de manera óptima, algún familiar, algún cuidador, el color también de los medicamentos, importante muchas veces cuando pierde, ¿cierto? El sello del almacenamiento, pueden cambiar de color,
presentar manchas, la desagregación, cuando antes de consumir, por ejemplo, la pastilla empieza a deshacerse, o en los jarabes se ven como capas ya de los medicamentos en el jarabe. La fusión, por ejemplo, en un supositorio, sales de rehidratación oral, como tienen humedad, la pierden y comienzan a deshacerse. Y la fecha de vencimiento, que a todos muchas veces nos cuesta poder ver, ¿cierto?, los números tan pequeños, que ser revisados constantemente en las visitas domiciliarias por los cuidadores, ¿ya? Porque muchas veces por la polifarmacia se van acumulando algunos fármacos que cuando hay una baja adherencia no se consumen y van venciéndose. Entonces también hay que ir revisándolos. Y además nos permite ver, ¿cierto?, la vida útil del fármaco y posterior a ella aumenta el riesgo de reacciones tóxicas. Dentro ya, para ir finalizando, les quiero presentar un caso clínico en donde se aplica el modelo de promoción de salud de Nolavender. Este modelo de promoción de la salud, especialmente en APS, es muy importante porque permite que las personas adopten ya un rol protagónico en sus cuidados, ya mayores decisiones respecto al cuidado de su salud y vincula ya para poder lograrlo afectos, experiencias, creencias, conocimientos, actitudes y también las motivaciones de las personas para poder promover el accionar, ¿cierto? Y su autocuidado. Esta es la señora Marta, usuaria de 88 años, perteneciente al sector verde del CESFAM XX, acude al SAPO acompañada de su vecina por un cuadro de 2 días de mareos y edema en extremidades inferiores. La vecina comenta que el día anterior la señora Marta se sentía muy mareada, pero no podía acompañarla ya que ella trabaja y la usuaria no cuenta con otras redes de apoyo. Al examen físico presenta disnea, uso de 2 almohadas para dormir y edema 3 cruces. Refiere que le cuesta caminar, tiene un bastón el cual está malo, por lo que no puede acudir por sí sola a sus controles. Ella desea que la vea el médico porque le faltan pastillas para sentirse mejor, aunque habitualmente su salud es buena y solo se está tomando la aspirina. Agradece el apoyo de su vecina, se siente una carga para ella, sin embargo. Se realiza por el equipo posteriormente una visita domiciliaria integral, se evidencia una dependencia moderada, se deriva a control, gestión de casos centrado en la usuaria. Esta manifiesta sentirse feliz porque la visitaron en su hogar y consensuar el plan terapéutico. Se educa a la usuaria y a la vecina sobre los fármacos, reacciones adversas, qué hacer y cuándo consultar. Posteriormente acude el día previsto de la consulta junto a la vecina, sin embargo refiere ansiedad por los cambios que debe realizar en su vida diaria y destaca la disminución del edema y sin disnea. Este es el modelo de promoción de salud de Nola Bender, en donde en primera instancia se valoran las características y experiencias individuales, posteriormente las condiciones, el contexto, los afectos específicos y las conductas hacia la promoción de la salud y finalmente el resultado conductual. En este caso podemos ver que dentro de los factores personales, ahí tenemos la anamnesis, ¿cierto? La edad, sus patologías crónicas, el tratamiento, el riesgo que presentó de caídas, por lo cual usa el bastón, que está en mal estado y percibe su salud como buena en general. La conducta relacionada previa, la paciente acudía ya anteriormente a sus controles de manera autónoma. Respecto a los beneficios percibidos de la acción, ella desea, por ejemplo, mantener sus controles y sus fármacos para sentirse mejor. ¿Qué barrera se percibe? Que no tiene redes de apoyo, limitación de la movilidad, presenta ansiedad. La autoeficacia percibida ya presenta voluntad, ya y quiere mejorar. Respecto a los afectos relacionados, se siente una carga, sin embargo, para su vecina. Las influencias, por ejemplo, intrapersonales, valora el apoyo de la vecina, se siente feliz también ahora porque ya está rescatada por el equipo de salud a través de la visita domiciliaria. Las influencias situacionales, a pesar del contexto, ella desea mantener los controles médicos. Desde el resultado conductual sabe que debe tomar sus medicamentos, acudir a sus controles, pero debe coordinarse con los tiempos de su vecina para poder mantener los controles al día. Dentro del compromiso, el plan de acción acude al control el día previsto, ya se realiza el plan terapéutico consensuado y lo cual se evidencia, por ejemplo, a través de la disminución del edema, disnea, los medicamentos se encuentran organizados en el pastillero por la vecina. Algunos ejemplos también de los diagnósticos de enfermería que pudiesen, ¿cierto?, estar presentes dentro de nuestros planes
para el cuidado enfermero, dentro de la polifarmacia destacan náusea, riesgo de caída, incontinencia fecal, riesgo de intoxicación, conocimientos deficientes, entre otros. Bueno, y aquí quiero mostrarles algunas experiencias de enfermeras y enfermeros de distintas ciudades, quienes fueron muy amables de poder responder una pequeña encuesta que le realicé para conocer también las experiencias en distintos centros, ¿ya? Porque dependiendo de la realidad de cada lugar, de la caracterización de su población y también de los recursos, tanto humanos como equipos, etcétera, pueden abordar también de mejor manera este síndrome geriátrico. La primera pregunta que les realicé es cuáles son los tres factores más importantes que causan la polifarmacia en las personas mayores y destaca el desconocimiento, la soledad, la falta de redes de apoyo, la pérdida de memoria, dolor, también trastornos del sueño, la multimorbilidad, la baja adherencia, lo cual, cierto, coincide con lo que conversamos a principio de la presentación. Errores también, hábitos poco saludables, cambio en el cuidador. ¿Ya? Aquí las enfermeras y enfermeros que participaron, eh, y aprovecho de agradecerles también, refieren de que es un tema de preocupación constante la polifarmacia. Ya incluso plantean que aproximadamente el 80% de su población mayor presenta polifarmacia, en especial aquellos de zonas rurales con baja escolaridad, reportan que aquellos que tienen hipertensión, diabetes, trastornos del sueño, depresión, son aquellos que presentan mayor polifarmacia. Y habitualmente genera sentimientos de rechazo, cansancio, al estar, ¿cierto?, constantemente pendientes de los medicamentos. ¿Ya? La adherencia también se ve afectada por la influencia de los amigos, de los vecinos y la canasta limitada de fármacos que pudiese claramente mejorarse con las alternativas, por ejemplo, con las polipíldoras. Otra pregunta que también quisieron participar y compartir con ustedes es qué herramientas como enfermeras y enfermeros y equipo de salud les ha permitido abordar de mejor manera la polifarmacia. Y aquí destaca la educación, ¿ya? Es lo que más se repite y a través, por ejemplo, del por qué, el para qué, el reordenar los horarios, agrupando los fármacos, ¿ya? A través de un lenguaje sencillo, las visitas domiciliarias, el acompañamiento, el plan consensuado también, el control con químicos. Los químicos farmacéuticos también han tenido un rol importante también en el trabajo en equipo para poder ir, ¿cierto?, ajustando también a las mejores, a las mejores en el caso de que deba presentar el paciente una polifarmacia, pero que sea adecuada. Ya mantener los controles al día. Y la célula de geriatría también se ha utilizado bastante, si bien al principio no se utilizaba mucho, hoy en día sí es una herramienta que es muy valorada por los equipos de salud, ¿ya? Teniendo un equipo de cabecera, conociendo el contexto social de la persona y además a través del plan consensuado hoy en día a través del ESICEP, ya que ha permitido realizar estos planes considerando las expectativas y las metas que el mismo usuario va jerarquizando. Algunos de los fármacos con los que llegan los usuarios y muchas veces no son todos. Esta es la experiencia de una usuaria que tuvimos en el centro diurno, bueno, una de las tantas experiencias en donde todos estos fármacos fueron encontrados, fuimos con la terapeuta ocupacional, esparcidos por toda la casa. Ella manifestaba de que no tenía medicamento y la verdad es que tenía todo esto. Ella participó en el ordenamiento, por ejemplo, a través de colores, con letras grandes, y además se utilizaron elementos de apoyo visual en donde ella también quiso eh, poder participar y sentirse útil también dentro del orden de sus fármacos. Además, se realizó la coordinación con su centro de atención de salud, con la enfermera coordinadora del programa del adulto y por lo tanto esta usuaria se realizó la visita domiciliaria, también se le realizaron sus controles y por lo tanto una mejora en su calidad de vida porque estaba siempre muy descompensada. Otros elementos de apoyo existen mucho en el comercio, sin embargo, los pastilleros son los más utilizados
se trata de no utilizar aquellos que tengan por muchos días. Ya lo ideal es que sean por pocos días para evitar el riesgo que se deterioren las pastillas al no estar en su envase original. ¿Ya? Algunas también, la tecnología hoy en día, ¿cierto? Está presente, hay varias apps disponibles en los teléfonos para recordar, por ejemplo, los fármacos. Y por último, aquí les quiero presentar, no sé si, espero que se escuche el audio. Esta es la experiencia de una colega, ya enfermera única en un SECOF acá en la ciudad de Talca, y nos quiere compartir un poco de la experiencia que ellos tienen en el SECOF. Vamos a ver si se puede reproducir. Bueno, eso lo comparto al final para no sacar la presentación. A ver, ahí Hola, sí. soy Cristel Wolf, enfermera de acá del Centro Comunitario de Salud Familiar Carlos True, y les quería comentar un poquito cómo estamos manejando nosotros a los adultos mayores con multimorbilidad y por ende con la polifarmacia. La verdad es que nosotros tenemos gran cantidad de pacientes en esa categoría. Siempre llegan acá al control con grandes aprensiones, la polifarmacia hace que los pacientes tengan mala adherencia al tratamiento, porque les duele el estómago, no quieren, dicen que toman muchos medicamentos, que no les sirve, están como poco orientados de qué es lo que están tomando y qué no. Y a veces en visita domiciliaria también nos damos cuenta que tienen los pacientes muchos medicamentos, bolsas que están vencidos, no los toman, les dan a los vecinos, entonces eso también aumenta la polifarmacia en otros pacientes que no lo necesitan. Y eso también viene a que nosotros trabajemos un poco más sobre la educación. Nosotros estamos muy enfocados acá en ayudar a estos pacientes con su polifarmacia, en educarlos en sus patologías y para qué están tomando cada medicamento. Súper importante, tenemos hartos adultos mayores analfabetos, pero no por ello los vamos a dejar afuera. Y les agrupamos los medicamentos en horario, les explicamos para qué sirve cada uno, les ponemos, si son analfabetos, les ponemos a lo mejor el sol en la mañana, la luna en la noche, a la hora del almuerzo, con ayuda del químico farmacéutico también, para que los pacientes no estén todo el día tomando medicamentos, sino que estén agrupados y puedan tener una mejor calidad de vida. Eso nos ha ayudado mucho. Estamos con la estrategia también trabajando con el CISEP, que también eso ha cooperado para que haya un plan consensuado, los pacientes se sientan comprometidos con su patología y no sientan que vienen acá al control porque nosotros los vamos a retar, ¿ya? Sino que nosotros preguntar qué está pasando con ellos, a lo mejor tienen un problema familiar, algo de salud mental, que podamos ayudarlo y no solamente estar pendiente de educar de alimentación, actividad física, que a lo mejor eso no va a ser tan trascendental para el otro control. Y con esto ayudar a que tengamos los adultos mayores más compensados. La polifarmacia a veces es necesaria, más ahora nosotros en nuestro nivel socioeconómico bajo, tenemos arsenal de farmacia que tampoco nos permite bajar un poco la carga de la polifarmacia. Entonces tenemos que adecuarnos a eso, adaptar a los pacientes y poder tener adultos mayores más felices y obviamente con una mejor calidad de vida. Bueno, y para finalizar, considerar, ¿cierto?, que las personas mayores en más riesgo de reacciones adversas, la polifarmacia aumenta, ¿cierto?, estas reacciones como caídas, delirium, deterioro cognitivo, hospitalizaciones, lo cual puede mermar la calidad de vida y la funcionalidad. Ya la importancia también radica aquí en la valoración geriátrica integral, el trabajo en equipo, consultar también en caso de dudas, ya tanto al médico como al químico farmacéutico, para favorecer también la conciliación y la adherencia. El seguimiento también es importante, especialmente por las reacciones adversas y la adherencia. En las personas mayores se puede manifestar como pérdidas de la funcionalidad, identificar ya los fármacos, los automedicados, no descartar las cascadas de tratamiento, ¿ya? Disponer de herramienta educativa adaptada a la persona mayor, la formación continua. Ya muchas veces este tema puede ser muy amplio, muy pesado y por lo tanto el ir capacitándonos poco a poco, ¿cierto? También nos va a permitir ir adecuándonos y poder actuando ya de manera precoz. Y finalmente la comunicación y la educación son lo principal. Alguna de las referencias y muchas gracias. Muchas gracias, Carol.
Bueno, felicitarte primero que todo, excelente presentación, bien completa, hay una puesta al día para las y los colegas que se encuentran ahí trabajando de manera directa con las personas mayores. Lo más probable es que estas cosas sean como muy conocidas, pero nunca está de más, en el fondo, recordar y ponernos al día. El énfasis que hiciste en la valoración me encantó, es muy importante esa valoración integral. No dar por hecho que solo lo que la farmacología, digamos, prescrita, o sea, hay muchas de otras fármacos que los pacientes toman porque se lo recetó muy bien, como tú mencionabas, la vecina o algún familiar, y ellos no lo consideran, así que ahí en la valoración tenemos un rol bastante importante, que ellos nos cuenten todo, porque algunas de las manifestaciones secundarias, como los efectos adversos, son producto de eso. Claro, y como Eh, mencionaba la colega ahí, para agradecerle también, muchas veces cuando van a las visitas domiciliarias, las colegas reportan de que van compartiendo los fármacos entre los vecinos y agregan más polifarmacia a aquellos que en realidad ni siquiera necesitan a lo mejor ese medicamento. Por lo tanto, se va generando también un círculo vicioso y muchas veces se escapa de las manos también del equipo. Por lo tanto, es algo que claramente paso a paso ir trabajando, el proceso es gradual, ya porque son muchos medicamentos, mucha población mayor y por lo tanto invitar a que de a poco los cambios siempre son progresivos. sí. Es verdad, y el rol es en todos los niveles asistenciales, porque a veces, tanto a nivel primario, secundario y terciario, a veces los pacientes llegan con medicamentos que quedaron pegados y que nadie se, como tú bien decías, nadie se los retiró en su momento oportuno y ellos siguen comprándolos o adquiriéndolos. Entonces, la valoración del por qué está tomando el medicamento y desde cuándo es muy importante. Rescatar la ficha electrónica también, que ha sido una herramienta muy útil, pero como mencionas, muchas veces está la indicación antigua, por ejemplo, de alguna atención en atención secundaria, que no se ha actualizado, por ejemplo, porque no hay los controles, se mantiene o no coincide con lo que está en APS, entonces muchas veces podemos acceder a esos registros, pero finalmente lo que está consumiendo el paciente es otra cosa, no se ajusta a la realidad. Entonces eso también nos permite poder hacer un consenso y que se adecue y nosotros como enfermera tener esta alerta y poder, ¿cierto?, informarle al médico, al equipo y gestionar ese caso. Así es. Eh, Muchas gracias, Carol. También el modelo de enfermería de que en el fondo que presentaste de promoción, que no es muy conocido, pero que en este caso encaja perfecto, perfecto para valorar la polifarmacia y promover. Eh, Recordar también que o sea, que los fármacos son un complemento también al tratamiento, o sea, no lo es todo, por lo tanto, si no hay adquisición de estilos de vida y hábitos saludables, muchas veces la polifarmacia o los fármacos no van a hacer efecto, sobre todo lo que tiene que ver en, en patologías tan prevalentes como es la diabetes y la hipertensión, ¿cierto? Exactamente. También me encantó que lo hayas vinculado con SICEP, ¿ya? Porque SICEP viene también a responder a esta fragmentación que hemos hecho a la atención y que a todos, pero particularmente a la persona mayor, le ha hecho tan mal. Yo creo que esta estrategia va a ayudar también a disminuir, a disminuir la polifarmacia, primero identificar aquellos síndromes geriátricos, y particularmente este, ya con este esquema o con estas indicaciones consensuadas del equipo, donde quizás va a disminuir este síndrome tan frecuente en nuestra población. Y ha sido reconocido por las colegas, de hecho, con quienes participaron en este sondeo, lo mencionan. Especialmente conocer las motivaciones y que los mismos usuarios vayan jerarquizando sus expectativas y los propósitos de acuerdo a su contexto y su realidad, se ha valorado como positiva al menos la experiencia en cuanto a la polifarmacia. Así es. Carol, bueno, te voy a leer algunos comentarios del chat, además de las felicitaciones, ¿ya? Y de las felicitaciones por la excelente presentación. Preguntan si esta exposición va a quedar grabada. Vamos a solicitar la grabación en bruto y se la hacemos llegar a Doris, como siempre, para que ustedes puedan
tener acceso. Acá hay un comentario de María José, dice, en nuestro caso existe una desconexión entre las indicaciones de especialistas desde la atención secundaria y la de los médicos del CEFAM. Solo conocemos a través de los usuarios los medicamentos indicados y en muchas oportunidades desconocen los nombres o el motivo exacto de que fue indicado. Claro, ese es un problema, una realidad que tiene que ver porque nuestros sistemas no interoperan, en el fondo, eh, y claro, el que sale perjudicado aquí es el paciente. Exactamente. Bueno, Nosotros sí, aquí cumplimos a veces un rol como de nexo entre ellos, porque cuando me desempeñaba en el centro diurno, realizábamos también a través de la coordinación con las colegas en los distintos spam, porque muchas veces se van perdiendo algunos usuarios y que los teníamos nosotros en el centro diurno y podíamos gestionar estas derivaciones, especialmente a la célula de geriatría, la utilizamos bastante y había esta mucha dicotomía entre lo que veía, por ejemplo, el geriatra, lo que veía el equipo de salud de atención primaria y el subespecialista. Entonces, llegar a ese consenso era muy difícil. Incluso la evaluación geriátrica tiene esta característica de ser más integral propiamente tal y por lo tanto tratando de aunar lo que muchas veces quiere el subespecialista, que muchas veces está enfocado, por ejemplo, en la patología y en el órgano, ¿ya? Con lo que quiere también y desea, y la calidad de vida, la expectativa de vida, porque muchas veces la expectativa de vida no se considera y se genera muchas veces este como encarnizamiento con el usuario, en dar más, más y más, y sin embargo la calidad de vida va deteriorándose progresivamente. es así. Pero como tú bien mencionas, o sea, hay mucho por hacer y cada granito cuenta, así que nuestro rol como enfermera es fundamental, ya con la identificación y la coordinación, ya con los otros profesionales. Siempre tenemos nosotros ese rol como súper incorporado, entonces cuando identificamos rápidamente damos aviso oportuno y eso puede resolver claramente muchas de las manifestaciones secundarias asociadas a este síndrome. ¿Ya? Acá Rocío cuenta un poco su experiencia en el caso de las postas rurales de San Antonio. Lo más difícil son aquellas personas mayores sin redes de apoyo y analfabetas, ¿ya? Así Exacto. que ahí hay algunos ejemplos de buenas prácticas que mencionaban ustedes que hicieron estas visitas domiciliarias, donde claramente fueron un poco a identificar cuáles son estos fármacos y buscar las estrategias cuando se presentan estas dificultades para que ellos también puedan adoptar autocuidado, independientemente si sepan o no sepan leer, pero hay otras estrategias que se pueden utilizar, ¿ya? Y ahí Exacto. el acompañamiento es fundamental. Exactamente, por lo menos nuestra realidad y la experiencia que me tocó vivir en el centro diurno y la coordinación con las colegas de los distintos CESFAM, porque teníamos usuarios de varios centros, era también la disposición de cada enfermera y enfermero para poder realizar estas gestiones, porque muchas veces a mí me pasaba de que tenía muchos usuarios con muchos controles que no estaban al día, con la polifarmacia, llegaban con un listado que lo escribía muchas veces el hijo o el sobrino de medicamentos y pasaban el papelito porque ellos en realidad es lo que me dijeron que tomo. No saben en realidad y por lo tanto esta coordinación y la voluntad de trabajar en equipo con las colegas de APS, potenciando, ¿es cierto?, este rol con el intersector. Conocer qué centros diurnos hay en cada ciudad, hay muchos comunitarios, ¿cierto?, en donde no hay enfermera o enfermero. Yo me desempeñé en uno referencial en donde enfermeras claramente casi no hay más técnicos, por lo tanto, aprovechar cuando existe el recurso para poder generar estas redes que son obviamente beneficiosas para el paciente, totalmente. Así es. Muy bien, pues Carol, muchas gracias Muchas nuevamente gracias a por la presentación y a nombre tuyo también a la red de SAM, que tú la representas, por toda la colaboración eh, prácticamente en todo este proceso, desde la construcción de este manual como en las transferencias técnicas que hemos realizado a los equipos. Muchas Agradecemos gracias. también a Hospital Digital a través de Fernanda y su equipo porque siempre nos apoya y bueno, y a todos los que están presentes, colegas y colegas que están, que sé que están a través de todo Chile,
en distintos niveles asistenciales, acompañándole y siempre aprendiendo de otros, ¿no? Así que muchas gracias, los dejo invitados a la próxima transferencia técnica del manual que se va a realizar el 2 de noviembre. Y el tema en esa oportunidad va a ser el síndrome geriátrico de iatrogenia y seguridad. Así que muchas gracias, Carol, y a todos los presentes. Que tengan una excelente jornada. Chao, chao.